Bueno, en este video vamos a hablar sobre la administración de SQL Server, la seguridad y las autorizaciones de usuarios. Los puntos a explicar será el crear inicio de sesión de SQL Server con autenticación, la administración de SQL Server Security, inicio de sesión y usuarios, acceso basado en roles, triggers, algunos comandos como alter user o create schema. El inicio de sesión de SQL Server con autenticación. Al iniciar SQL Server nos va a levantar esa pequeña pantallita para elegir cómo queremos acceder a nuestro sistema SQL Server. Acá aparece la autenticación, donde podremos seleccionar la autenticación de Windows o la de SQL Server. La autenticación es como me conecto al servidor de SQL y la autorización es qué puedo hacer después de esa autenticación. La administración de SQL Server Security. El uso de la autenticación de Windows se considera una opción más segura y es recomendada sobre los inicios de sesión de SQL. El uso de la autenticación de Windows ofrece varias ventajas sobre SQL. Bueno, sobre la autenticación de Windows, podemos decir que es un método para identificar un inicio de sesión con credenciales suministradas por el sistema operativo del equipo que realiza la conexión. Los inicios de sesión autenticados por Windows son el tipo predeterminado y por lo tanto son el tipo recomendado para el usuario para la base de datos de SQL Server. Más en cambio, los inicios de sesión de base de datos de SQL son cuentas creadas en el sistema administrativo de la base de datos. Son cuentas separadas de las de inicio de sesión que se utiliza para conectarse al sistema operativo. La autenticación de Windows, como dice acá, podemos decir que ofrece varias ventajas. Esto quiere decir que, por ejemplo, es más segura y no necesita que el usuario ingrese un nombre de usuario y contraseña. El inicio de sesión por sí solo proporciona acceso a todos los servicios que son compatibles con la autenticación de Windows. En cambio, la autenticación de SQL Server será una cuenta de usuario que hemos creado previamente con ciertos permisos que nosotros, el administrador de la base de datos, le dio a este usuario con esos permisos. Por ejemplo, acá dice que tanto SQL y los inicios de sesión basados en Windows proporcionan acceso a la instancia del servidor de objetos, pero no a los objetos de base de datos. Los siguientes objetos protegibles pueden tener permisos asignados a los inicios de sesión de servidor: servers, endpoints, logins. Los inicios de sesión de SQL se pueden asignar a los usuarios de base de datos. A continuación, se conceden a los usuarios de base de datos permisos en objetos protegibles en la base de datos. Los siguientes son objetos protegibles de nivel de base de datos: database, storage, tables, view, inline function, entre otras. Son bastantes. Vamos con este apartado de los inicios de sesión y los usuarios de la base de datos. Los principios son también objetos asegurables. Por ejemplo, los usuarios pueden concederse permisos de control sobre otros usuarios, roles de base de datos y así sucesivamente. Eso quiere decir que cuando creamos un usuario, a veces le vamos a dar ciertos permisos y dependiendo de eso es lo que puede él modificar o ver en la base de datos. Los clientes se autentican en el servidor mediante un inicio de sesión. La autenticación utilizada para el inicio de sesión puede ser basada en Windows o en SQL, como lo vimos anteriormente. El acceso basado en roles, como les expliqué, cuando se crea un usuario le vamos a dar un rol que este va a cumplir. Entonces dice que es mucho más eficaz para crear roles para cada tipo de usuario, asignar los permisos correctos para el papel y hacer cuentas de usuario individuales miembros de ese papel. Es común para establecer un acceso basado en roles para la red de servicios a través de Active Directory
con el beneficio adicional de control en toda la organización de los servicios de datos. Para eso vamos a acceder a SQL. Accedimos con la autenticación de Windows. La autenticación de Windows de esta manera. Acá, autenticación de Windows, conectar normalmente. Es cuando accedemos al SQL, esa es la pantallita que nos levanta, que había mostrado. Entonces eso es lo que tenemos. Nos podemos dirigir a seguridad, inicio de sesión. Le damos nuevo inicio de sesión. Y vamos a crear un usuario. Le pondremos usuario 5. Autenticación de SQL Server. Y le vamos a dar una contraseña. Le vamos a quitar el check. Y le vamos acá en esta parte, vamos a darle la base predeterminada de la cual él va a ser como el administrador de esa base de datos. En este caso le voy a dar esta base prueba, una que hice especialmente para el video, y nos vamos acá a asignación de usuarios. Igual buscamos la misma base de datos, prueba, y aquí es donde le vamos a decir cuál es el rol que él va a tener para esa base de datos. Acá podemos poner están esos diferentes roles, entonces en este caso voy a ponerle solo estos dos. Generamos el script. Y vamos a dar a ejecutar. Bueno, una vez creado, vamos a asegurarnos que el inicio de sesión, acá en seguridad, lo tengamos en modo autenticación de Windows y SQL Server, ya que si lo tenemos en modo autenticación de Windows, no vamos a poder acceder con nuestro usuario que hemos creado previamente. Entonces, nos aseguramos que el modo autenticación de Windows esté de esta forma. Ya yo lo tengo así, entonces simplemente lo voy a aceptar y vamos a hacer la prueba. Ahora sí, desconectamos, volvemos a iniciar, autenticación SQL Server, ponemos el nombre de usuario y la contraseña, conectamos. Ya una vez que accedimos, nos vamos a ver pues la base de datos. En este caso esta prueba, que es a la que yo puedo acceder porque yo soy usuario de esa base. Si le damos acá, él me va a decir que yo no puedo acceder a esa base de datos. ¿Por qué? Porque a mí solo me dieron el permiso para la base de datos prueba. Entonces si le damos acá, acá sí puedo ver todo lo que tiene. Si le doy en cualquier otra, me va a decir que no, porque no tengo ese permiso. Entonces, bueno, ya sabemos cómo crear un usuario y darle pues ciertos permisos. Entonces, si queremos que solo trabaje en una base de datos y le damos los permisos a los que él puede tener, basado en los roles que le asignemos. Eso sería como explicado esta parte de qué roles puede tener. Este es el código de crear un usuario. En este caso, tester user, bueno, K2. Con contraseña, establecemos como predeterminada la contraseña de la cuenta, nosotros se la asignamos y ese es el script para crear ese usuario, como lo vimos anteriormente. Ese sería el de eliminar, muy sencillo, ponemos acá el nombre del usuario y se elimina. Bastante fácil. Hablando sobre los triggers, estos son una clase especial de procedimiento almacenado que se ejecuta automáticamente cuando se produce un evento en el servidor de la base de datos. Este se le asigna a una tabla específica y solo son almacenados en memoria y no en disco. Se activan cuando ocurre una acción sobre la tabla.
Por ejemplo, le podemos dar que se active cuando se le da una acción de delete o insert, update también. Vamos a ver código. Este es un pequeño ejemplo de un código que muestra un disparador que se activa cuando el usuario Bob de 6 p.m. a 6 a.m. Entonces, si nos vamos a acá, vamos a ver este ejemplo. Estamos utilizando la base de datos Norben. Vamos a crear la tabla historia actividad. Ya está creada. Tiene una fecha, una descripción y un usuario. Este comando que está acá, si lo ejecutamos, nos va a mostrar los triggers que tiene asignada esta tabla. En la base en la tabla customers, en esta base. Esto sería para eliminar un trigger de esta base, y este sería el código para crearlo. Le damos ejecutar y se supone que ya se creó el trigger cliente eliminación. Si vamos a ver acá para verificarlo, acá está cliente eliminación, que es el trigger que acabamos de crear. Seleccionamos la tabla de historia de actividad, que solo tiene una eliminación de un cliente. Este trigger lo que hace es que en la tabla customers, cuando se elimina un cliente, se va a agregar la fecha, la descripción y un usuario a historia de actividad. Entonces tenemos la tabla customers, eliminamos aquí donde customer ID sea igual a este que está acá. Al eliminarlo, se va a almacenar en la tabla de historia de actividad la fecha de la eliminación. Acá donde obtenemos la fecha, se va a escribir esta cadena de texto, eliminación de cliente, y vamos a saber cuál usuario fue el que eliminó esta Customer ID de la tabla de Customers. Entonces, eso básicamente es lo que hace un trigger. Podemos igual crear un trigger para lo que es modificaciones de una tabla o alguna otra cuestión que se quiera realizar en la tabla. Los triggers son muy utilizados, son bastante fáciles de usar si se sabe crear bien, y nos van a ser de mucha utilidad. Vamos con el comando alter user. Este comando se puede utilizar para modificar los usuarios de base de datos existentes. Entonces nos iremos a SQL y bueno, para modificar un usuario nos vamos al usuario. Por ejemplo, en este caso, usuario prueba. Elegimos un usuario que queramos modificar. Hacemos doble clic y bueno, acá nos muestra esta pantalla para poder modificar el usuario. Cambio de contraseña. Entonces podemos cambiarla. Y aquí nos da la base de datos sobre la que él tenía el derecho. Entonces podemos modificar si queremos cambiar la base de datos a la que él pueda tener derechos. Aquí de igual forma, el usuario que está asignado a esa sesión, le podemos dar alguna otra.
los roles de servidor, podemos cambiarle el rol. Cualquiera de esos se puede cambiar. Simple y sencillamente sería de esta manera, para eso nos sirve. Y finalizando tenemos el Create Schema. Este puede crear tablas y vistas dentro del nuevo esquema, así como establecer la concesión denegada o revocación de permisos con esos objetos. La sentencia Create Schema se puede utilizar para definir un nuevo esquema de base de datos. Pero este es un ejemplo del código. Le damos un nombre, el esquema, ¿verdad? Que vamos a crear, que queremos crear. Y bueno, eso sería todo por el video. Muchas gracias.